Buenos días, hermanos. A pesar de todo, la iglesia está llena. Somos muchos. No estamos todos, pero somos muchos. Y dentro de tantas malas noticias, traigo un ramillete de buenas noticias. ¿Las queréis escuchar? Pues la primera gran noticia es la buena nueva del mensaje de salvación que vamos a escuchar ahora. Pero hay otras buenas noticias. Por ejemplo, los hermanos que se bautizaron el pasado domingo, pues esta tarde nos reuniremos con ellos para la clase de membresía, porque la buena noticia no es solamente que han deseado bautizarse, sino que desean integrarse en la vida de la Iglesia para que cuando todo esto, digamos, vaya volviendo a lo que queremos todos, no tengamos que arrancar de cero. Muchos motores se han parado, entonces no se trata de esperar a que lleguen mejores tiempos, tenemos que seguir trabajando. Y los ministerios están en marcha y estas 10 personas quieren servir al Señor. Así que esta tarde nos reunimos con ellos para infundir ánimo y aliento. ¿Queréis escuchar otra buena noticia? La asistencia de los cultos de los lunes y de los jueves ha aumentado muchísimo. Nunca hemos tenido tantos hermanos en el culto de oración de los jueves, pero faltas tú, anímate a venir. La asistencia de los lunes también es muy grande. La de los domingos, pues ya lo sabéis, tenemos que decir que no a personas que al apuntarse un sábado a la noche, un domingo por la mañana incluso, pues ya no quedan huecos. Recordad que tenemos 2 domingos para apuntarnos durante todos estos meses, 2 domingos al mes para apuntarse. Quiero mandar un saludo cariñoso aquí, de parte de toda la Iglesia, a los hermanos que por diferentes causas, miembros de esta Iglesia, no han podido venir todavía. Así que un saludo afectuoso para todos. A ver, levantar vuestras manos, les saludamos desde aquí. Aunque no os vean las manos, les estamos diciendo que les esperamos. Pero también un saludo muy cariñoso a hermanos que están en otras partes del país y que no pueden ir a sus iglesias porque permanecen cerradas esas iglesias. Y que nos están escuchando ahora mismo, nos están siguiendo, están cantando con nosotros. Así que un saludo también para ellos y para ellas. ¿Y qué más buenas noticias? Pues hay muchas. También, en los cultos de oración principalmente, aunque oramos por temas importantes que nos afectan y que nos preocupan, también tenemos motivos por los cuales alegrarnos. Así que vamos a escuchar la palabra. Vamos a orar. Inclina tu rostro, buscamos al Señor. Señor, si estamos aquí, es por ti. Y si estamos vivos, es por ti. Y si tenemos gozo y paz y esperanza, es gracias a ti. Lo único que podemos traer son nuestras coronas de alabanza y de gratitud, porque todo lo que tenemos y lo que somos es por ti. Señor, queremos reconocer nuestra necesidad hoy también, y confesar, Señor, que te amamos, que te queremos servir y seguir. No nos conformamos a que seamos admiradores tuyos, queremos ser seguidores tuyos. Queremos, Señor, que nos ayudes a vivir para ti más y mejor cada día, y por eso nos has traído hoy aquí, para escuchar tu voz a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda imprimirla en nuestro corazón y podamos, Señor, entender más y mejor tu plan en medio de esta situación que nos ha tocado vivir, pero gracias por los tiempos de valle de sombra, por los tiempos de desierto, donde también, como escuchábamos, valoramos más lo que tenemos y sobre todo la salvación tan preciosa que nos ha regalado. Señor, gracias que podemos unir nuestras voces a tantos hermanos y hermanas sobre toda la faz de la tierra que en diferentes lugares y de distintas maneras en esta misma hora confiesan tu nombre. Y Señor, nos postramos ante ti una vez más, dándote gracias por la victoria de Cristo en la cruz y su salvación completa para todos aquellos que en ti hemos creído. Bendecimos tu nombre y ahora pedimos tu dirección para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabéis que nuestra cultura, nuestra sociedad, considera que el ser humano, en esencia, es básicamente bueno.
Y que la raíz de nuestros problemas, pues en todo caso, tiene que ver con un asunto de progreso y educación. Esta teoría explica que los problemas de la vida solamente pueden ser resueltos en términos de desarrollo y evolución. Vamos a ser mejores según vayamos avanzando y progresando en el tiempo. La educación lo va a hacer posible. También lo van a hacer posible las medidas legislativas que las autoridades deben de tomar para equilibrar las condiciones sociales, económicas, para dar trabajo para todos, para tener mejor una manera de vivir. Pero lo cierto es que, viendo la vida misma, los problemas o la raíz de los problemas que tenemos no vienen tanto de fuera, aunque vienen de fuera, sino que surgen de nosotros, de dentro. Ahí está la raíz. Porque educar a las personas, y lo tenemos que hacer, y proporcionarles mejores casas, y está bien, no garantiza necesariamente nuevos hombres y mujeres, ni una mejor manera de vivir. Y el problema o la raíz del problema del ser humano es que ha pecado y se ha rebelado contra Dios. Esa es la raíz del problema del ser humano. Y el humanismo, tan en boga en nuestra sociedad, en nuestra cultura, perpetúa la mentira de Satanás, que dijo a nuestros primeros padres: seréis como Dios. Y así es como el humanismo se siente en el centro de la historia, capaz de resolver todos los problemas habidos y por haber y los que vendrán. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, y para eso se escribe la Biblia, desmonta toda esta trama de engaños y de mentiras que nos hemos creído, también nosotros, de pensar que con el tiempo todo se va a arreglar y todo va a mejorar. Para no enfrentar, en definitiva, la realidad de la culpabilidad y de la universalidad del pecado, así como nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos y salir de donde estamos. El diagnóstico de la palabra de Dios, aunque no sea popular, es muy certero. Primero, porque nos dice la verdad, y segundo, porque señala la raíz del problema. El poder del Imperio Romano, representado en esta carta a los romanos, como antes lo fue el poder de Egipto, el poder de Babilonia, el poder de los persas, de los medos, de los griegos, y los demás imperios que nos han precedido a lo largo de la historia, hagamos esta lectura, todos han caído. Todos los imperios han caído, absolutamente todos, por avanzados que también eran. ¿Y por qué? Porque sencillamente le dieron la espalda a Dios. Y el imperio que nosotros hemos levantado, en Occidente y en Europa, también van a caer. Tarde o temprano, por la misma razón. El problema, o la raíz del problema, no es el COVID, es el corazón del ser humano. La raíz del problema no es el hambre, aunque es un problema terrible, pero la raíz no es el hambre, es el hombre y la mujer. Y mientras que no entendamos dónde está la raíz, los problemas no solamente no se resolverán, sino que, aunque camuflados, irán a más, y a más, y a más, y se multiplicarán. El pasado domingo, Borja nos habló en Romanos capítulo 3 de la justicia de Dios y de cómo esa justicia se ha manifestado, se ha dado a conocer a todos los hombres y las mujeres
por medio de la fe en Jesucristo. Este es el gran tema de la carta a los romanos y el gran tema del Nuevo Testamento y de todas las epístolas. Descartando así, y esto cómo le duele al humanismo, cómo nos duele a nosotros, descartando así toda justicia propia, descartando así toda obra que tú puedas traer para presentarte delante de Dios y justificarte con Él. Concluimos pues diciendo que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Este es el hilo conductor de la carta a los romanos, a los gálatas, de todo el Nuevo Testamento. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Vamos a Romanos capítulo 4 ahora y vamos a ponernos en pie para hacer una lectura. En Romanos capítulo 4, porque Borja cubrió los versículos 21 al 31 del capítulo 3. Y el capítulo 4 no es que se suelta la cadena, sino al contrario, es el mismo eslabón que continúa con el argumento que Pablo está dando. Así que vamos a arrancar en el capítulo 3, verso 28, para tomar el hilo, antes de entrar en el capítulo 4. Capítulo 3, verso 28. 27 mejor. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Podemos tomar asiento. Este trabalenguas al final, ¿verdad?, nos puede despistar un poquito. Por eso que es importante, cuando leemos la palabra de Dios, y hay textos a veces más sencillos, en una primera lectura de entender, y otros requieren un poquito más de calma, como cuando nos sentamos a comer. No tenemos que masticar mucho con una sopa o con unas verduras bien cocidas, pero cuando tenemos que comernos una buena carne, un buen filete, un buen bistec, una chuleta, entonces requiere reposo y tranquilidad. Y aquí tenemos, en todos estos primeros capítulos, antes de llegar al glorioso capítulo 5, 6, 7 y 8 de Romanos, donde nos vamos a zambullir allí en otro aspecto de la gracia de Dios, que evidentemente nos va a llenar de gozo y va a traer esperanza a muchos corazones. Pero aquí en los primeros capítulos el apóstol está
argumentando acerca de lo que es el Evangelio. Y está explicando en los primeros 2 capítulos lo que es el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el capítulo 1, verso 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y a partir de ahí desarrolla, explica todo lo que el Evangelio es. Y dedica todo el tiempo del mundo para tratar de persuadir y de convencer a sus compatriotas judíos de lo que el Evangelio de Jesucristo ha venido a traer. Así que hay un argumento y una explicación larga y detenida en los 2 primeros capítulos. Pero luego en el capítulo 3 hay un desarrollo y una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Concluimos, pues, capítulo 3, verso 28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y pareciera con que, habiendo dicho esto, todo el mundo ya quedara persuadido, convencido y dijera, Pablo, es verdad, tiene razón. No es estar bajo la ley de Moisés, ni bajo ninguna ley en la cual nosotros podamos salvarnos. ¿Qué más habría que añadir a esto? Pero Pablo, después de argumentar, explicar, desarrollar y concluir, presenta una demostración final, con ilustración incluida. Capítulo 4, versos 11 al 12, que hemos leído. Ya hemos argumentado, también aquí, con los diferentes textos hasta llegar aquí. Hemos argumentado, hemos explicado, hemos compartido, hemos debatido, hemos concluido que Dios declara justo al pecador por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, para demostrar e ilustrar esta verdad, el apóstol presenta su tesis apelando a 2 de los grandes personajes del Antiguo Testamento, admirados y queridos por todos los judíos, principalmente, Abraham y David, como diciendo, si con esto no era suficiente este argumento, este desarrollo, esta explicación, pues ahora dejar que os presente a Abraham y a David y dejar que os pregunte cómo fueron ellos justificados delante de Dios. Porque Abraham vivió 500 años antes de la promulgación de la ley y sin embargo ya le creyó a Dios. Y David vino 500 años después, ya bajo la ley, y también le creyó a Dios de la misma manera que Abraham. Y ambos fueron justificados por medio de la fe. Así que vamos con la primera demostración. Aquí hay 3 demostraciones. 3 demostraciones con 3 ilustraciones que la acompañan. La primera demostración e ilustración, el ejemplo de Abraham. Versículos 1 al 5 de este capítulo 4. Pablo saca a colación al personaje Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el más ilustre de todos los personajes del Antiguo Testamento, es el fundador de la nación hebrea, de los cuales los judíos estaban tan orgullosos, así que no van a tener discusión en que Pablo hable de Abraham y de cómo fue justificado. ¿Cómo fue justificado Abraham? Bueno, si alguien tiene derecho de gloriarse y de justificarse delante de los hombres por quién es él y por lo que hizo, que ofreció a su hijo Isaac, que obedeció a Dios, que salió sin saber a dónde iba. Si alguien tenía motivos de gloriarse y de justificarse delante de los hombres, este era Abraham, pero no había justificación posible delante de Dios porque Abraham era un hombre pecador, igual que somos pecadores tú y yo. Él podía presumir de muchas cosas, pero delante de Dios no podía presumir de nada. Pero ¿qué dice la Escritura? Versículo 3, y aquí está siempre la vara de medir. Tomemos esto, los creyentes, como un ejemplo en nuestra consejería, en nuestra ayuda para otras personas, porque alguien nos pregunta, bueno, ¿y esto cómo lo tengo que resolver? Y tenemos que responder, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura con respecto a la justificación de Abraham? Versículo 3, aquí Pablo toma un texto de Génesis, como sabéis muy bien, capítulo 15, verso 6. Cuando el Señor le saca al campo a Abraham, le muestra las innumerables estrellas del cielo y Dios le dice, Abraham, ¿ves? Así será tu descendencia.
Y Abraham no tenía hijo, y Abraham era mayor, y Abraham no tenía aparentemente un futuro esperanzador. Pero dice el texto, que lo repite aquí Pablo, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le justificó, le declaró justo por haberle creído a él. En otras palabras, Abraham fue declarado justo por la fe sin las obras de la ley. Primero porque la ley no había llegado y segundo porque Abraham no le ofreció nada para justificarse delante de él. Le creyó a Dios, confió en él y en su palabra. Fue justificado no por hacer algo, sino por creer lo que Dios le dijo. Con esto vamos a luchar todos. No por hacer algo, porque siempre decimos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para pagarle a Dios? ¿Qué? Tranquilos. Esta doctrina de la justificación, que recorre toda la Escritura y que es uno de los pilares que revolucionó Europa, porque la Reforma Protestante tuvo su origen en este gran descubrimiento. Martín Lutero se convirtió leyendo Romanos capítulo 5 y versículo 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee su biografía como un monje celoso de Dios, un monje agustino, que leía la Escritura, que no tenía paz en su corazón porque sabía que su destino era el infierno, que no encontraba manera de agradar a Dios con nada de lo que él hacía, y vivía, digamos, en cierta santidad o en cierta perfección, queriendo no desagradar a Dios en nada, pero él no tenía paz, porque él sabía que no había nada que podría traer delante de Dios para ser justificado. Y se convirtió leyendo la carta a los romanos. Y la doctrina de la justificación por la fe no solamente se les atragantaba a los judíos, que creían que obedeciendo la ley de Moisés y guardando los mandamientos se iban a presentar delante de Dios. Y esta doctrina se nos atraganta a muchos y a nuestra sociedad tan humanista hoy. Notad con lo que dijimos al principio. Se nos atraganta. Y mucha gente tiene dificultades con esta doctrina, con el Evangelio. Esto es el Evangelio, tienen dificultades. Porque algunos dicen, lo habréis escuchado, y quizás te ha pasado a ti antes de convertirte a Cristo, no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil esto de creer que Jesús murió por mí y se entregó en una cruz. Algo tendré que hacer yo para añadir a lo que ya Cristo hizo por mí. Y ahí está el problema, que no podemos añadir nada. Sin embargo, cuando alguien me dice, porque me han dicho, no puede ser tan fácil. Con todo lo que le ha costado a él, a mí me tiene que costar también. Yo cuando escucho este argumento, lo respeto profundamente porque entiendo, porque yo he estado pensando así muchos años. Soy un buen chico, vengo de una buena familia, no he robado, no he hecho daño a nadie. ¿Os suena todo esto, no? Entonces, aquí estoy, Señor, con mi vida, mis ofrendas, mis obras. Y cuando alguien me habla así, le tengo mucho respeto. Y Pablo aquí también se lo tiene a sus compatriotas, porque no va para atacarlos, sino para responder a veces incluso a corazones sinceros. No seamos crueles nosotros, porque si podemos estar hoy aquí es porque el Señor quitó la venda de nuestros ojos. Y cuando alguien nos pregunta, es demasiado fácil, no pensemos qué orgulloso eres, que sí, que hay orgullo, claro que sí. ¿Cómo desmonta Pablo este argumento? ¿Cómo lo tenemos que desmontar nosotros? ¿Qué dice la Escritura? Pues los versículos 4 y 5 son claves aquí. Así es como Pablo derriba el argumento.
y esta manera de pensar que me ha hecho creer que yo tengo que hacer algo para justificarme delante de Dios. Dice el versículo 4 y 5, aquel que obra no se le da el salario que gana como un regalo, dice otra versión, sino como el pago de su trabajo. En cambio, aquel que cree en el Dios que libra de culpa al pecador, Dios le acepta como justo por su fe, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Estos dos versículos, que pueden parecer un trabalenguas, hay que entenderlos bien, porque aquí está una de las llaves para comprender el tema de la justificación por la fe, que es el tema de esta mañana. Es decir, cuando alguien obra, es decir, trabaja y se esfuerza para ganarse su sustento, recibe su salario al terminar la jornada. Es lo justo, lo que le corresponde. Has trabajado, pues esto es lo que te has ganado. No se inclina ante su jefe para decirle, oye, gracias porque no lo merezco. No, sí, lo mereces porque te lo has ganado, lo has trabajado. Es tuyo. Así es con el que obra, con el que trabaja. Pero no sucede lo mismo con la justificación por la fe. Aquel que es justificado por gracia mediante la fe, no se presenta delante de su Señor para decirle, me he sacrificado al máximo, ¿sabes, Dios? Y aquí está todo lo que he hecho para ti, o lo que he hecho en mi vida, como mucha gente que no cree en Dios, pero dice, esto es que Dios me va a perdonar. Si existe, Dios me va a perdonar, porque fíjate toda la labor que he hecho, el bien que he hecho a mi familia, a los demás. Me he sacrificado al máximo y merezco el perdón y la salvación. Me la he ganado con mi esfuerzo. Y aquí está el error. Una cosa es entender lo que tú has ganado por tu trabajo, y aquí pone Pablo el ejemplo del día a día, y otra cosa es entender lo que es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, la palabra gracia significa regalo, y un regalo no se puede adquirir, no se puede comprar, se debe recibir o rechazar. Tú un regalo no compras. Puedes decir, no me gusta, llévatelo, no lo quiero, o puedes decir, gracias, lo recibo, como un gesto de favor de tu amor hacia mí. Si es por gracia, pues es un regalo, y un regalo, como digo, no se puede comprar, y así sucede, aunque tenemos que repetirlo, porque cuesta que esto entre, no porque sea incomprensible, sino porque esto lucha con nuestro propio orgullo humano. Porque si no, Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros porque es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Efesios 2:8. Concluimos pues diciendo que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Se repite. Segunda demostración. La primera, Abraham, el fundador, el padre del pueblo judío, al que nadie va a discutir, porque es admirado y es querido, pero ¿cómo se justificó Abraham delante de Dios? No por las obras, mucho menos por la ley, porque la ley no había venido todavía. Él vivió 500 años antes de la promulgación de la ley. Entonces Pablo deja claro que Abraham fue justificado por la fe. Y aprovecho para decir que algunos creyentes, hermanos míos, piensan que el judío en el Antiguo Testamento, el creyente, se salvaba por hacer obras, y en el Nuevo Testamento por la fe. Jamás eso es así. El argumento es el mismo de Génesis a Apocalipsis. La fe solamente justifica al pecador delante de Dios. El hecho de que los judíos tuvieran que presentar sacrificios no significa que eran salvos por presentarlos. Nosotros cuando trabajamos y digamos, servimos al Señor y hacemos buenas obras que las tenemos que hacer y tienen que ser más vistas de los hombres que nunca para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, esas obras siempre son consecuencia, resultado, fruto de la salvación y de la justificación por la fe. Así que la Biblia, toda ella, Antiguo y Nuevo Testamento, el mensaje es el mismo. Segunda demostración, o ejemplo también, la ilustración, el rey David, versículos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre,
de la mujer, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta cita está tomada del Salmo 32, versículos 1 y 2, donde David dice lo mismo que lo que sucede en la experiencia de Abraham y de la felicidad que uno siente cuando se sabe completamente perdonado. La felicidad que uno siente cuando se sabe perdonado sin merecerlo. El Salmo 32 y el Salmo 51, que se leyó esta mañana, unos versículos, fueron escritos por el rey David justo después de su pecado de asesinato y adulterio con Betsamé y Urías. El Salmo 32 y el Salmo 51 fueron escritos después del pecado y la caída terrible de David. En el Salmo 51, David pide perdón por su pecado. Es el Salmo del penitente, de aquel que ha fracasado, que ha caído, que ha pecado, no importa qué pecado sea. Y en el Salmo 32 está el registro de su confesión, por ese perdón recibido y esta hermosa declaración, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados. La Biblia, la palabra de Dios, no esconde nada. Nosotros hubiéramos escondido cosas si la hubiéramos escrito con nuestra pluma. Pero la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo no esconde nada y expone el pecado con toda su crudeza, como lo vemos en la vida de David, en la vida de Abraham, y también sus fatídicas consecuencias, porque el pecado pasa una factura muy alta, y lo sabemos. Pero al mismo tiempo señala el remedio que brota de la gracia de Dios. Esto es el Evangelio, el remedio que brota de la gracia de Dios para hombres y mujeres, todos, sin excepción, judíos, gentiles, pecadores. Cristo Jesús perdona, limpia y restaura a la persona arrepentida. No hay mayor felicidad, y lo digo también por experiencia personal, y no hace falta que haya pecado a la manera de David o a la manera de Abraham, porque todos hemos pecado a nuestra manera. No importa de qué manera hemos pecado, no hay mayor gozo y mayor bienaventuranza, dicha y felicidad que sentirte y saberte perdonado por la gracia de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús y por su obra en la cruz. Mi querido amigo, aquí hay personas que nos visitan. Y hay algunos que nos visitan también con cierta frecuencia. Los que habéis entregado vuestras vidas a Cristo, ¿cuánto tiempo pasó desde que escuchasteis el Evangelio por primera vez hasta que realmente pudisteis entender lo que el Evangelio había venido a hacer? Pues a veces han pasado meses o incluso años, hasta que el Espíritu Santo quita la venda de nuestros ojos. Sí, lo escucho, lo entiendo, pero no lo termino de abrazar, no lo termino de comprender. Y aquí habrá personas, y quiero dirigirme a ellas, y no sé quiénes son, pero el Espíritu Santo sí, que por grandes que sean tus pecados, hay un pecado aún mayor que los muchos pecados que hayas podido cometer, y es el pecado de negarte a la gracia de Dios, que viene a decirte que tú no te puedes salvar, pero que Cristo entregó su vida por ti para salvarte. El pecado mayor no son los pecados que cometamos, que por supuesto pasan factura, hacen daño, rompen la comunión con el Señor, con los demás, y nos rompen a nosotros mismos. Pero el mayor pecado es no reconocer el regalo de Dios y la vida eterna que Él nos da por medio de Cristo Jesús. Concluimos pues diciendo que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Primera demostración que Pablo trata de plasmar delante de su querido pueblo judío, porque él es judío también. Mirad a Abraham, cómo fue justificado. Mirad a David, el gran rey,
el cantor de Israel, admirado, querido. Sí, tropezó, cayó, igual que Abraham, pero mirar cómo fue justificado David, por la gracia de Dios. Y tercera demostración, versículos 9 al 12, la señal de la circuncisión. Que quizás a nosotros como gentiles esto no nos dice mucho. Pero aquí hay dos preguntas que Pablo responde, la del versículo 9 y la del versículo 10. ¿Es pues esta bienaventuranza, refiriéndose a la experiencia de David, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? La respuesta es retórica. La bienaventuranza es para todos. Para los que vivieron antes y para los que vinieron después de la ley. Para los que fueron circuncidados, aquellos varones judíos, como para los que no. Para los judíos y para los gentiles. Y versículo 10, ¿cómo les fue contada esta justicia? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? Pues no importa. Todo aquel que cree, tanto si está circuncidado, en el caso de los judíos, como si no lo está, en el caso de los gentiles, esta señal de la circuncisión es la tercera demostración de que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Y señala un hecho histórico. Esto era muy importante para los judíos. Aquí Pablo no se está inventando nada, no está dando un argumento emocionalista, entusiasta, de alguien que parece que nos quiere convencer por el fervor que tiene. Está empleando un hecho histórico de la justificación por la fe que ya se encontraba, como hemos visto en Génesis 15:6, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, mientras que la señal o la institución de la circuncisión fue instituida 14 años después de esto que ocurrió aquí en Génesis capítulo 17. Es decir, Abraham recibió la justificación por la fe primero y la señal de la circuncisión después. En este orden, notad este orden. Primero le creyó a Dios y después Dios hizo un pacto con él donde la señal de ese pacto era la señal de la circuncisión. Así como antes lo hizo con Noé. Lo salvó por gracia y le dio la señal del arco iris. Y Abraham le dio la señal de la circuncisión después de haber creído. Primero la justificación por la fe y luego la circuncisión, en el caso de los judíos. La circuncisión no le salvó a Abraham, para nada. La ley, que aún no había llegado, no le salvaría y tampoco le salvó a David, ni le salvó a Moisés, ni a aquellos que vivieron bajo el amparo de la ley. No porque la ley nos sirva, sino como muy bien se ha dicho desde aquí, la ley lo que hace es poner en evidencia la condición de mi corazón y la necesidad de un Salvador. Y la ley me ayuda a vivir de una manera ordenada y recta, porque la ley representa el carácter santo de Dios, y por eso es que los cristianos tenemos que andar en los pasos del Señor, tenemos que obedecer la ley de Dios. Ahí están los mandamientos que nos hablan del carácter moral de Dios, que los tenemos que guardar, que los tenemos que respetar, pero que sabemos que por mucho que los queramos retener y atesorar y guardar, nadie se va a poder salvar, porque no hay hombre ni mujer sobre la tierra que pueda cumplir la perfecta y pura voluntad de Dios. Pero eso no es para decir que la ley queda invalidada. Ya hemos dicho que no. Versículo 31 del capítulo 3. Luego, por la fe invalidamos la ley. Algunos me decían, bueno, pues entonces, si viene la fe, vivamos como queramos si la ley no sirve para nada. No, cuidado. El inventor de la ley es Dios. No para salvación, sino para mostrar el camino a la salvación. Porque señala la ley nuestra condenación. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y por eso a veces tenemos cristianos que piensan que pueden vivir en un cierto libertinaje porque ya han abrazado por la fe el mensaje de Jesucristo. Eso es un error y es una mala comprensión del Evangelio, porque si habiendo tenido esa confesión de tus labios, de que Jesucristo es el Señor, jamás podré vivir como vivía antes, tendré que vivir mucho mejor de lo que vivía antes, porque el Espíritu Santo va aplicando la ley de Dios, la gracia de Dios, a mi corazón cada día. Y lo mismo sucede
para nosotros como cristianos con el bautismo. Primero somos justificados por la fe en Cristo y luego somos bautizados, no antes. Primero uno cree y confiesa y entiende el Evangelio y se entrega a Cristo y luego da testimonio, y el bautismo es como una señal visible, y el domingo tuvimos un buen ejemplo en la playa de todo esto. Concluimos pues diciendo que el hombre y la mujer es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Conclusión. La salvación es por gracia. Es un regalo. No se puede comprar y no se puede ganar por méritos propios. Solo se puede recibir por fe, creyendo que Jesús, el justo por los injustos, me lleva a Dios, creyendo en Él y en lo que Él hizo en la cruz. ¿Cuál es el resultado de esto? Que la fe, la confianza puesta en Dios, me es contada por justicia. Y Dios me declara justo, no que sea sin pecado, sino que me ve a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Me gusta esa imagen que a veces hemos visto en otros momentos, que Cristo te ve a ti y a mí, a aquellos que en Él hemos creído, por medio de la muerte de su Hijo. Y me declara el Padre libre de culpa. Y como dije antes, para muchos esto es difícil de aceptar. Porque si no tienes nada que traer, tú dirás, ¿y si no tengo nada que traer? Si no tengo nada que ofrecer para ser aceptado delante de Dios, entonces significa que tienes que reconocer tu incapacidad total. Y aquí tropezamos con el orgullo que hay en el corazón de todo ser humano. El problema no es que el Evangelio no se entienda. El problema es que entendiendo el Evangelio no se quiere recibir, porque el Evangelio me humilla y te humilla a ti también. Porque me dice, hijo, Dios, di mi vida por ti y tú no puedes ni dar tu vida por mí, ni puedes hacer nada para ganarte lo que yo he hecho por ti. ¿Estás dispuesto a recibirlo o a rechazarlo? Te tienes que humillar. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, igual has venido hasta con tu ofrenda, no lo sé. No sirve. Quizás has venido con tus buenos propósitos de querer vivir una semana lo más cerca de Dios y no pecar. No te va a durar mucho las buenas intenciones que tienes, y son buenas. Necesito un poder dentro de mí, que solamente me lo da el Señor al recibir a Cristo en mi corazón y por el Espíritu Santo. No lo puedo adquirir, no lo puedo comprar. No puedes venir aquí hoy con las manos llenas porque nada tengo que traer, nada tengo que ofrecer. En todo caso, al pecador se le invita a venir con las manos vacías, porque el Señor las llena de su gracia, de su amor, de su perdón. Por eso es que la secularización de nuestra sociedad es tan peligrosa. Por eso es que la religiosidad y la religión son tan peligrosas. ¿Por qué? Porque nos quieren hacer creer que tengo algo que hacer para ganarme el beneplácito de los demás y también el de Dios. Y no hay nada que pueda yo hacer. Y la gente se quiere sentir bien y se siente bien ayudando a los demás. Y es correcto ayudar a los demás. Pero muchos piensan que por ayudar a los demás o por hacer caridad o por ofrecer lo mejor de mi vida, ya la deuda con Dios está saldada, y no es así. Entonces me pregunto y os pregunto, ¿habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí esta mañana que, habiendo entendido este mensaje de gracia y de salvación, quiera recibirlo en su corazón y quiera decir a Jesús, Señor, ven a mi vida, Señor, gracias por dar tu vida por mí, perdóname, me arrepiento de mis pecados, no tengo nada que ofrecerte, solamente
me presento con mis manos vacías, sé propicio a mí, que soy pecador, sálvame, perdóname. ¿Habrá alguien aquí que no haya hecho nunca suya esta oración con tus propias palabras y que quiera hacerlo esta mañana? A todos los sedientos, dice el profeta Isaías, el Evangelio es el mismo, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Está hablando de la misma palabra de Dios, Isaías 55:1. Y Jesús lo dice con estas otras palabras. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y me pregunto, ¿habrá alguien aquí que habiendo creído y recibido este mensaje quiera dar gracias a Dios? ¿Puedes decir amén? Pues ponte de pie. Si tú tienes este mensaje en tu corazón, si tú, hermano mío, hermano en Cristo, hemos entendido que es un mensaje de gracia, de perdón, de salvación, pues ponte de pie. Que tu gesto revele y refleje tu agradecimiento al Señor. Y si hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo en su corazón, que pueda pedirle al Señor misericordia, porque el Señor la da abundantemente. Que pueda pedirle al Señor de su gracia, porque el Evangelio es gratis, aunque tuvo un precio muy alto que alguien tuvo que pagar, como también se nos recordó hace poco. Un precio muy alto, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, un tiempo de silencio, un minuto, para que tú hables con el Señor. Y hemos hablado de esta demostración de Pablo, a través de Abraham, de David y de esa señal visible. Piensa ahora en tu vida y dile al Señor con tus propias palabras, sin levantar la voz, lo que está en tu corazón. Pues te damos gracias, Padre, y te adoramos, porque no hay nada que podamos añadir ni podamos quitar a la obra de Cristo, nuestro Salvador, en la cruz. No hay nada, Señor, que podamos traer que no sean nuestras coronas de agradecimiento, de alabanza a ti. Pero, Señor, también traemos nuestra necesidad, nuestra realidad espiritual, nuestra culpabilidad. Porque, Señor, ni las mejoras en esta sociedad, y gracias por ellas, gracias por el avance de la ciencia, de las nuevas tecnologías que nos ayudan, pero, Señor, no habrá nada ni hay nada que nos puedan dar realmente la mayor de las alegrías y de las bienaventuranzas, como es el ser perdonados, el ser justificados, el ser salvados por gracia para siempre. Señor, tú has hecho lo que nadie podía hacer al enviar a tu Hijo en la cruz. Y, Señor, es tan fácil, tan sencillo, pero al mismo tiempo es tan costoso porque significa renunciar a muchas cosas y sobre todo quebrar nuestro orgullo, y no lo podemos hacer si tú no lo quiebras, Señor. Si hay alguna persona aquí que está queriendo agradarte, pero ve que no puede satisfacerte, Señor, que tú abras sus ojos y su corazón y pueda entregar su vida al Señor. Pero aun aquellos que te servimos y te seguimos, Señor, guárdanos y líbranos de la confianza en nosotros mismos, de pensar que tenemos una vida cristiana ya agradable. Señor, ayúdanos a no confiar en nuestros méritos, en nuestros logros, sino a reconocer también nuestra necesidad. Así que, Señor, derrama tu bendición sobre cada corazón, en este lugar y en cada lugar donde tu evangelio es predicado. Bendito y alabado seas por Cristo Jesús. Amén y amén.
Pues quedamos despedidos. Cuidaros al salir ahora. Y tenemos 3 puertas de acceso para la calle. Y que tengáis una buena semana. Nos vemos, Dios mediante, mañana lunes, en el culto de las 8 de la tarde.